Diana, muchas gracias por la sugerencia. Sí, venimos a relajarnos en el bar junto a queridos amigos. Carlos Aparicio, bienvenido. También Manolo. Carlos. Dos futbolistas y uno que habla paja, ¿no? Voy a aprender de ustedes ahora. ¿Cómo has estado, Carlos? Bien, bien, gracias a Dios. Implementando o empezando nuevos proyectos y esperamos en Dios que las cosas marchen bien. Qué bueno, porque tu última etapa había sido en Sonsonate y ahora pues estás en un parón, me imagino, por decisión personal. Sí, tomamos la decisión en estos últimos 6 meses de dejar un poquito de lado la práctica del fútbol, enfocarnos en otras cosas, preparándome para un futuro. Terminé haciendo las cosas bastante bien en Sonsonate el torneo anterior, pero en el aspecto familiar y en el aspecto personal tomamos la decisión de por lo menos parar estos 6 meses para enfocarnos en otras cosas. Manolo, ¿qué años sos? 86. 85, la camada Sí, de es. la promoción, ¿no? Un excelente. Habrán coincidido varias veces. Sí, cabe la mención. Una gran persona, Carlos. Nos conocemos desde selecciones inferiores, desde procesos juveniles, sub-17, sub-19, sub-20, selección sub-23. Coincidimos en el club también, en Club Deportivo FAS, y pues es alguien que conoce muy bien la institución y a quien conozco mucho y estimo mucho y admiro también. Ahora, en cuanto a proyectos personales, obviamente se trata de tu curso para director técnico. ¿Es esto algo que tenías también como ambición personal desde antes? ¿Lo tenías ya mentalizado? ¿Ves el momento de ir pensando en otras cosas más allá de la cancha como tal? Sí, uno siempre está ligado al fútbol. Bueno, Manuel lo sabe más que nadie. Y prepararse uno para un futuro. Como te decía, quizás ya queda pocos años de carrera en el futbolístico, en la práctica, pero tengo ese deseo, tengo esa ilusión, ese sueño de poder dirigir, entonces comienzo con la etapa de prepararme, que primeramente Dios las cosas marchen bien. Hay alguien que está muy preparado y no tenemos dudas al respecto, un tipo muy capacitado, muy letrado, pero que los resultados no lo acompañaron y se me hace imposible no preguntarte por FAS y por la situación actual del Club Deportivo FAS. Hablo obviamente de Eric Dawson Prado, que acá lo hemos puesto sobre la mesa recurrentemente como uno de los técnicos más letrados, si hay que utilizar un término para describirlo, y más actualizados con respecto a los modos en los que se entrena fútbol hoy. Tú lo conociste, ¿no? Lo conoces muy bien. ¿Qué ha pasado en FAS estos últimos meses? Profe Dawson es alguien que está bien preparado, mi respeto y admiración hacia ello porque es alguien apasionado, trabaja bastante bien, pero esto también hay que tener un poco de equilibrio, tenés que saber que tu jugador tiene que creer en ti, que tu jugador tiene que ir y morirse dentro del terreno de juego, tenés que hacer llegar a tu jugador a la idea que tú tienes. Soy de la idea, yo en lo personal soy de la idea de que antes de ser entrenador tenés que ser persona. Entonces, con esto no digo que él no lo sea, pero hay cosas diferentes. Entonces, hay técnicos que quizás pueden saber poco, pero el jugador se mata dentro de la cancha por él porque como te digo es persona, porque quiere al jugador, porque trata bien al jugador, y eso es importante. Como te decía, el profesor Dawson es alguien bien preparado. Pero hay que tener un equilibrio. Para mí hay que tener un equilibrio. Yo lo conocí y no es porque esté hablando mal de él, igual se lo puedo decir personalmente y yo no tengo ningún problema. Hay que tener un equilibrio para esto. Si bien es cierto, él está preparado, pero también él tiene que ser con su jugador. Ok. Carlos, creo que, bueno, tú conoces mucho la interna del equipo, tú estuviste muchos años en el club, un equipo que demanda muchas cosas, una institución que demanda títulos, que demanda grandes cosas. A mi parecer, más allá de que sí existía existía un liderazgo de parte del profesor, un liderazgo muy letrado, como bien menciona Diego, también existe muy buen nivel de jugadores. Existen jugadores que tienen grandes dotes, grandes características. Hay un momento en el que como jugadores te juntás, se reúnen, aquella intimidad en la que no hay cuerpo técnico, en la que no hay junta directiva. ¿Y cómo asimila esto el jugador? ¿Cómo lo asimila en sí la plantilla de jugadores? El hecho de que hay una institución que demanda tanto y que al final las cosas no se han venido dando. Sí, es triste, a veces es frustrante, por lo mismo que te decía, a veces
si bien es cierto, el resultado del fútbol es o ganás o perdés, pero digo que cuando las cosas están mal, es donde tú como entrenador, como persona, tienes que echar mano de lo tuyo, de tocar al jugador, de hacerlo llegar, de hacerlo entender, de que crea en ti, como te decía anteriormente, que se sienta también acuerpado y que también hacerle saber de que cuando uno está dentro de la cancha, está propenso a hacerlo bien o a equivocarte. Yo siempre he dicho eso, que cuando uno pasa la línea, estás a hacer una figura o estás a equivocarte. Pero no sé, siento de que como tú decías, hay mucho talento, hay jugadores muy buenos en faje, que uno se queda sorprendido y yo digo, en mi caso, aunque sea, hubiera querido tener el 10% del talento que tiene este jugador, y hubiese sido quizás algo bueno, porque tiene muy buenos jóvenes, pero como te decía, a veces el joven, el mensaje a veces lo toma a mal, ¿me entiendes? Okay. Depende, tú tiras un mensaje y si ves que a veces es negativo y te quedas ya dudando. En cambio, cuando el técnico es contigo, te da ese ánimo, te da ese ambiente positivo, yo creo que las cosas marcharían mucho mejor. Viene Memo ahora. Es un tipo también que quizás si hablamos de la parte anímica, poco hay que conocerlo para entender que es un poco más gritón, no sé, hay que describirlo de alguna manera, quizás te inyecta ese ánimo, ese aspecto positivo del que hablas. Sí, yo conozco a Memo porque jugué con él en mis inicios de mi carrera, pero ahora como técnico no lo tengo mucho, pero sí sé que sabe bastante, sé que también jugó muchos años en FAS, sí. Salió campeón y sabe lo que es la institución. Dios quiera que para que el equipo salga a flote, Dios quiera que para que las cosas marchen bien para el club, sea Memo el que saque adelante el barco, como decimos. ¿Y ahora qué te gustaría para estos próximos? Cuando termines tu curso, ¿no? ¿Vas a regresar? ¿Vas a colgar los botines? ¿Qué se viene? Bueno, la idea, como te decía, era parar este momento. Es una decisión bastante difícil. ¿A Manolo no le costó? No, es una decisión súper difícil. Sí, me lo después de todo lo que vivimos, Manuel, sí, no, sí, la verdad sí, es difícil. Es difícil dejar el fútbol. Te tengo un par de fichajes ya a nivel amateur que a mí me encantaría poder contar con vos, no sé si estás... Estamos a la orden. Lo firmamos. Firmémoslo para todos estos torneos. Pues Dios quiera que las cosas marchen bien y mucha suerte, Carlos. Mucha suerte y bendiciones. Estamos a la orden. Gracias, Carlos. De verdad, encantado de verte siempre. Continuamos con más de la polémica después del corte.